En Epistémica TV hoy recibimos a Andrés Chávez Sánchez. Andrés Chávez Sánchez, licenciado en Derecho, especialista acompañante en bioneuroemoción. Tiene estudios de profundización clínica, constelaciones cerebrales, del método de la medicina de las 5 leyes biológicas. Está por presentar su proyecto final de la Certificación Internacional de Programación Neurolingüística y Estudios de Metafísica. Tiene experiencia como docente y conferencista. En Epistémica TV nos interesa conocer a quienes incursionan en el ámbito del conocimiento de la mente desde distintas perspectivas. Hoy nos visita Andrés Chávez Sánchez. Andrés, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de darme para participar con su equipo de ustedes. No sé, es una asociación, me parece. Muchas gracias a todo el equipo. Y también un saludo a todas las personas que nos van a ver y además a las personas que nos están viendo ahorita. Entonces, vamos a tratar de desarrollar esta entrevista en función de nosotros como especialistas acompañantes en bioneuroemoción. Consideramos que el mundo se puede ver de dos maneras distintas, un paradigma determinista o newtoniano o con un paradigma cuántico u holístico. Y pues lo que nosotros queremos es darte a conocer o darle a conocer a las personas que cuando hablamos de un paradigma determinista o newtoniano, tú y yo estamos aquí por azar, ¿no? No tenemos nada que ver en este mundo, solamente yo soy licenciado en Derecho, en este momento soy acompañante, pero no influyo para nada en los demás, en ti y en los demás que nos están escuchando. Y con el paradigma cuántico u holístico, todo tiene una razón de ser. Tú y yo formamos esta gran unidad, esta gran matriz, y pues viene a colación la ley holográfica que dice que la parte está en el todo y el todo está en la parte. Es decir, cada uno de nosotros, que somos una parte, conformamos este todo, y el todo no sería todo sin estas partes que somos nosotros. Muy bien, Andrés. Oye, me llama la atención, pues ahora con todo lo que comentas y el precisamente ver un poco tu síntesis curricular, cómo, y ya que acabas de decir que no todo es por el azar y demás, pues estaría bueno que nos platicaras precisamente cómo das el brinco o qué sucedió para que después de haber estudiado Derecho, ser abogado, y bueno, ahora hagas también esta labor de acompañamiento. Fíjate que así como antes de estar en la entrevista en sí, comentabas que tienes que ver, que conoces un poco de lo que son la medicina alternativa. Entonces, en mi caso, sucedió también igual. Yo fui a constelaciones familiares, programación neurolingüística, tomé infinidad de cursos. Sin embargo, ha llegado un momento en mi vida en que yo me preguntaba que tiene que haber una cuestión más fácil, menos complicada para vivir nuestra vida. ¿Qué es lo que quiero decir? En la generalidad, es mi caso, me pasaba sintiendo alguna emoción de miedo, de ira, por cosas que no se daban como yo pensaba que se tenían que dar, o sentirme desvalorizado, por ejemplo, porque concursaba en un puesto para escalar de nivel y ganar más dinero y resulta que se lo daban a otra persona, entonces ya me sentía chiquito, me sentía pequeño, o a veces la impotencia de sentir que hay cosas que pasan y que tú no las puedes controlar, no tienes control de ellas. Entonces, por ejemplo, acciones de un gobierno, ¿no? Hay que estar, ¿cómo se llama? Continuamente molesto, enojado, resentido, porque las acciones de gobierno a mí no me parecían, ¿no? Sin embargo, comprendí en un momento dado cuando empecé a estudiar un libro metafísico que se llama El Curso de Milagros, que no tiene que ver nada el mundo externo, que yo soy
que yo soy la persona que en un momento dado tiene que cambiar su forma de ver el mundo para que las cosas sucedan de una manera distinta. Coloquialmente en las empresas normalmente usamos el término: si quieres que sucedan en ti cosas diferentes, haz cosas diferentes, ¿no? Entonces, eso es lo que empecé a hacer, ¿no? Empezando a leer el curso de milagros, empezando a leer un poco de física cuántica, empezando a leer un poco de epigenética conductual. Entonces, empecé a comprender que quien tiene que cambiar para ver un mundo distinto soy yo. Ya lo decía Einstein. Einstein decía, si ves el mundo que ves, tienes que saber que no lo puedes cambiar. Pero si cambias tu forma de ver el mundo, tu mundo cambiará. Entonces, es por eso que yo empecé a utilizar o a cambiar mi sistema de pensamiento. Y es decir, esto más o menos fue en 2016, que empecé a hacer el posgrado de bioneuroemoción. Y entonces en el libro de Un Curso de Milagros también decía, cambia tu sistema de pensamiento. Entonces Andrés, si tenía 55 años cuando empezó a incursionar en esta parte holística de la vida, entonces es un formato que Andrés de 55 años lo cambió o lo va cambiando poco a poco, porque no estoy iluminado ni nada, no estoy aprendiendo. Esa es la situación. Es bien interesante que planteas la cuestión de curso de milagros, porque también, hasta donde logro entender, se ha convertido como en un fundamento importante para precisamente muchos de estas formas alternativas de ver la vida, ¿no? En términos más holísticos, como bien decías hace un momento. Y efectivamente, o sea, en primera instancia, el trabajo lo tiene que hacer uno con uno mismo antes de pensar en cómo deben de cambiarse las cosas, ¿no? O sea, primero es el cambio en uno, ¿verdad? Y luego, pues ya empezar a ver cómo a partir de esa transformación, lo demás va a empezar a cambiar, ¿no? Exactamente. Muy bien. Oye, y bueno, me dices que que curso de milagros, pues fue lo que, digamos, te hizo moverte hacia esta perspectiva. ¿Todavía litigas? ¿Todavía eres abogado, digamos, practicante, o ya eso lo has dejado de lado? Fíjate que lo que pasó en mí, los casi 30 años que trabajé en una institución muy bonita, por cierto, fui como al abogado, pero siempre la empresa contrató un despacho externo para que maquilara. Es decir, yo fui el encargado de los medios de defensa en esa oficina, pero tenía un despacho externo que me formulaba las demandas, contestaciones de demandas, y yo pues nada más revisaba, imprimía y llevaba un control, ¿no? Después de esos 20, casi 30 años que trabajé para esta institución, el único juicio juicio que he litigado es un sucesorio intestamentario, porque mi mamá falleció, se quedó intestado un terreno con mi papá, y pues tuve que hacerlo. No fui a buscar un abogado para que lo haga, ¿no? Pero Claro. y eso en ese aspecto yo no litigué ni litigo, y también por alguna razón, no lo sé, pero como que no estuve a gusto la mayoría del tiempo, por una situación de no hacer conciencia, y por otra situación que eso mismo, que no hacía conciencia de que las personas del exterior no tienen nada que ver con lo que yo siento. Trabajé 99%, 98% a gusto en la institución donde trabajé, y de ahí, después de cumplir esos años, ya como un año antes, como te puedo decir que un año o 2 años antes de que yo terminara mi relación laboral con ese trabajo, ya me sentía cada vez más a gusto, ¿no? Siempre le puse todo el amor, todo el empeño y todo, pero había siempre detallitos con los cuales yo no me sentía tan contento, ¿no? Pero era porque yo se lo atribuía, era como víctima de la situación, ¿no? Mi jefe tiene la culpa, la otra persona tiene la culpa, cosas así que yo no alcanzaba a ver
Es decir, mi mente analítica no permitía que fuera mi mente consciente al inconsciente, como para analizar las cosas, el para qué yo me sentía de una u de otra forma. ¿Y hay algún acontecimiento que detona, digamos, esta transformación o este moverte de la institución que mencionas a empezar a formarte en esta perspectiva alternativa? Precisamente 2 años antes de salir de la institución, hice el posgrado de Bioneuroemoción con Henry Corbera Institute, es un instituto español, ahora sí que está en España, y fue el 90% en línea y 10% presencial, ¿no? Cuando venía a México, Henry Corbera, que es el que fundó esa escuela, entonces me trasladaba para tomar las clases y todo lo que se necesitaba y poder terminar el posgrado. Pero algo que me movió así para que yo me metiera en esta situación o en esta rama holística, en esta rama espiritual o cuántica, como le queramos llamar, es que fíjate que yo experimento la etiqueta de la enfermedad de la diabetes. Y entonces mi mamá murió de diabetes, mi tía murió de diabetes, todos mis hermanos, excepto 1 o 2, no tienen diabetes, mis primas con diabetes, mis tías con diabetes y todo, ¿no? Entonces yo me preguntaba como para qué estamos experimentando toda la familia esta situación de la diabetes. Entonces yo quería saber, quería ver cuál es el por qué y el para qué de experimentar esta enfermedad, ¿no? Sin embargo, ya estudiando el posgrado, ahí llevé en ese posgrado una materia que se llama de la medicina de las 5 leyes biológicas, ¿no? Entonces, ahí comprendí que todos los órganos tienen un sentido biológico. Es decir, tus manos, ¿no? Son para formular cosas, para diseñar, para las artes. Y entonces, si tú tienes un conflicto con un sentido biológico de que ya no puedo escribir a máquina, ya no puedo tejer o alguna situación así, entonces las manos son las que resienten ese conflicto y es por eso que se le atribuye que tenemos artritis, que tenemos dolores de los huesos, ¿no? Entonces, eso es lo que detonó que yo me fuera para este lado. Eso que acabas de, ese ejemplo o esa, más bien esa vivencia que nos acabas de comentar, de alguna manera trae a colación, ¿no? Esta diferencia que existe todavía muy fuerte en torno a la relación mente y cuerpo, ¿no? Como entes separados, ¿no? Y que precisamente dentro de las perspectivas, son diferentes perspectivas, ¿no? Que podemos encontrar hoy. Eh, Hablábamos hace rato del curso de milagros, pero hay, bueno, hablabas también de cómo los preparan en el instituto en el donde hiciste tu posgrado, pero bueno, y hay infinidad, ¿no? Hay un montón, ¿no? Hay Reiki, hay Ho'oponopono, hay... Ho'oponopono, efectivamente. Entonces, pero precisamente algo que, digamos, en la que todos coinciden, digamos, es de algún modo cuestionar esa visión del mundo que ha dominado desde al menos hace 2 siglos, ¿no? Con el desarrollo de la ciencia occidental, que es precisamente esta división cuerpo-mente. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo ha avanzado la humanidad en este sentido? ¿Crees que ya hay más gente como cuestionando esta situación? ¿Cómo percibes a la ciencia? ¿Se siente cuestionada o no? ¿O sigue asumiendo, digamos, este papel dominante y dice, no, esto no existe? Platícanos, ¿cómo es tu percepción al respecto? Pues fíjate que en ese sentido, por ejemplo, la actividad que nosotros desarrollamos es complicado para que tenga un reconocimiento. Tiene que, por ejemplo, Henry Corbera Institute ha firmado aquí en México solamente un convenio con la Universidad con la Universidad Iberoamericana de Torreón. Y esa universidad, cuando tú terminas el posgrado, reconoce los estudios y los valida como si fuera una profesión más, pero solo a nivel estatal. Es decir, te dan una cédula profesional,
pero que la avala nada más el estado de Torreón, ¿sí? Entonces, en el 2019 fui a un congreso estatal de medicina tradicional y complementaria aquí en Oaxaca, fue en octubre, que lo hicieron los de la Secretaría de Salud con los que organizan todas las medicinas tradicionales, ¿no? Las parteras, todas las personas que ven medicina complementaria. Y entonces me invitaron a mí a esa reunión y lo que percibo es que no hay reconocimiento por ningún lado con ese tipo de medicina alternativa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tal vez puede que es algo que yo lo digo, que soy responsable de decirlo, puede ser que, por ejemplo, si viene un acompañante conmigo, ¿no? Con un tema vamos a irnos al extremo, con un tema de cáncer, ¿no? Y resulta que o lo hago consciente de que la situación que está sucediendo en él es porque está en un conflicto muy fuerte en ese momento o es la solución de un conflicto y resulta que tiene una remisión espontánea, no se hace consciente y dice, es porque siempre he estado maldiciendo a mi hermano porque me robó la herencia que me iba a dar mi papá. Y entonces cuando yo le digo, fíjate, tienes un cáncer en tal parte y ese cáncer puede ser que hayas tenido un conflicto de herencia, ¿no? Y en ese momento él se hace consciente y dice, oye, sí es cierto. Y entonces si tú sigues con ese resentimiento todos los días y estás ahí duro y dale, pues o sea, el cáncer no se va a ir de ti. El cáncer ahí va a estar, aunque hagan el protocolo que hace la medicina tradicional o la medicina clásica, aunque se haga ese protocolo, como tú estás en ese resentir, en ese estrés constante de tu cuerpo, va a ser complicado de que se te quite. Pero si el consultante hace conciencia y dice, oye, es cierto, y a partir de allí empieza a vivir de una forma más tranquila, o como dice Bruce H. Lipton, que con quien tenemos que trabajar es con la psicología de la mente. Entonces, Bruce H. Lipton dice que si tienes pensamientos positivos y armoniosos, puedes crear salud. Pero si tienes pensamientos negativos de resentir y todo eso, puedes crear enfermedad. Entonces, puede ser que con ese momento de conciencia que haga este consultante, hay una remisión espontánea. Entonces, tengo una experiencia muy particular en casa, en donde mi hijo tenía un seguro de gastos médicos mayores de 2.400.000 pesos. No sé si eso se puede decir, pero ya lo dije. Y ya los consumió a estas alturas. Entonces es inmensamente caro. Imagínate que yo, cuando él empezó a experimentar esta situación, lo hubiera podido hacer consciente y hubiera habido una remisión espontánea. Entonces, por el lado determinista, por el lado newtoniano, ¿no? Pues la economía o el dinero no se movería en las cantidades que se mueve, como yo, que le voy a cobrar 500, 800 pesos a un consultante, ¿no? Entonces, fíjate, y aparte déjame decirte por qué uso el término consultante. Porque si hablo de paciente, entonces ya tiene una connotación de enfermedad, ¿no? Entonces nosotros manejamos el término consultante. Tú vienes, me consultas porque te está apareciendo algún síntoma, porque te duele el brazo, te duele la pierna, o simple y sencillamente porque tienes un conflicto de pareja, te estás separando, o quieres tener pareja y no la consigues, o consigues pareja y resulta que no se quiere comprometer, cosas de ese tipo. No son estrés de las personas que nosotros trabajamos con ellos. Entonces vienen, me dicen, estoy pasando por esta situación, y entonces aplicamos el método, ¿no? Muy bien. Ahora ya más en específico, Andrés, pues platícanos, ¿no? ¿En dónde te ubicas, digamos, dentro de este panorama que en general mencionábamos hace rato, ¿no? De estas medicinas holísticas, que ya mencionábamos algunas, el Ho'oponopono, o perspectivas como Curso de Milagros. Ya mencionabas en dónde te formaste.
Platícanos sobre en qué se fundamenta y qué es la neuroemoción. Se llama bioneuroemoción. Bioneuroemoción, ok. Biología, neuronas, emociones, ¿no? Bien. Ese término, pues aunque parece un trabalenguas, ¿no? Pero fíjate que es un método humanista basado en filosofías, en leyes científicas y filosóficas que tienen que ver con las emociones, ¿no? Que tienen que ver con tus creencias y cómo percibes el mundo, y también tiene que ver con tu cuerpo y tu biología, ¿no? Cuando digo que es un método que tiene que ver con las creencias, y las emociones y la percepción, es porque nosotros vivimos en un mundo en donde incluso la epigenética conductual habla de que desde que fuimos concebidos hasta los 3 años, eso determina nuestra personalidad, es decir, el ambiente emocional que pasa mamá desde que es concebido el ser humano hasta los 3 años, ¿no? Pero nosotros le apostamos a que son tus creencias, por ejemplo, papá te decía, o en mi caso, mi mamá decía siempre en la casa que éramos pobres y que no teníamos dinero, ¿no? Que los pobres nacieron pobres y así nos íbamos a quedar pobres, ¿no? O que las mujeres, por ejemplo, son para casarse, no tienen por qué ir a estudiar, son para tener hijos, para hacer la casa y todas esas cuestiones. Hay personas a estas alturas de la vida que yo consulto o que me consultan, en donde están firmes en esa situación. Por ejemplo, como soy la hermana mujer, mi obligación es servirle la comida a mi hermano, lavarle la ropa a mi hermano y cosas por el estilo. Entonces, esas son creencias, ¿sí? Son creencias que fuimos aprendiendo desde que éramos niños, porque papá sí nos decía, papá te decía, eres un tonto, eres un bruto, no sirves para nada, ¿no? Entonces, haz de cuenta que nosotros pensamos que son archivos que están guardados ahí. Hay un anaquel o un estante con muchas carpetas y tienen archivos, infinidad de situaciones que pasaron cuando tú, en la etapa desde que naciste hasta los 6 años o a los 3 años, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos, bueno, de hecho, eso es la bioneuroemoción, la percepción tiene que ver con tu forma de ver el mundo, es decir, ya tengo una creencia, ¿no? Me dijeron que es de esta forma y cuando yo platico contigo y me das tu punto de vista que es distinto, yo me pongo inmediatamente a pelear contigo, ¿no? Me pongo inmediatamente a rebatirte porque la creencia que yo tengo es mi verdad. La creencia que tú tienes es tu verdad. La creencia que tiene todo el mundo es su verdad. Así es que si somos 7,000 millones de personas en el mundo, son 7,000 millones de creencias o de cabezas o de pensamientos, ¿ok? Y luego, como tienes una creencia y como percibes el mundo de una forma particular, entonces vienen las emociones. Cuando no estoy de acuerdo contigo, me enojo. Incluso hay ocasiones que no es un enojo, es una ira, ¿no? Entonces las emociones vienen del verbo, la palabra emoción del verbo latín emovere, y no es otra cosa más que ahorita en este momento estoy en mi estado deseado o estoy equilibrado emocionalmente, y a la hora que tú dices algo que no corresponde con lo que yo pienso, me enojo. Y entonces, si estoy equilibrado, si estoy a todo dar ahorita, me muevo a una emoción negativa. ¿Sí? Por eso el término, nosotros lo comprendemos desde ese punto de vista, el término emoción. Muy bien. Oye, y dentro de, digamos, todo esto que nos acabas de comentar, ¿dónde queda el cuerpo? ¿En dónde queda el cuerpo? Nosotros, de acuerdo a la física cuántica, si nos vamos con la ley de la conservación de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye,
En este espacio donde estoy yo es energía, en ese espacio donde estás tú es energía. Y si le preguntáramos a un físico qué es todo este espacio, cómo se denomina campo. Entonces, nosotros pensamos que el cuerpo es un medio, ¿no? Es un medio para que tú desarrolles todas las actividades que tú quieres, pero que cuando tú le das mucha importancia al cuerpo, no es tu mente, no es tu pensamiento el que domina la situación, sino es tu cuerpo. Tu cuerpo, de tanto que piensas, de muchos pensamientos, múltiples pensamientos, por ejemplo, no valgo, ¿no? Llega un momento dado que es como una adicción. Tu cuerpo aprende y dice que no vale. Entonces, cuando andas tú en tu vida cotidiana, en tu trabajo normal, en la generalidad te sientes desvalorizado, sientes que eres poca cosa, que eres pequeñito, ¿no? Entonces, el cuerpo para nosotros solamente es un medio. De tal modo que, por ejemplo, las enfermedades físicas en buena medida, pues, tienen que ver, ¿no? Con precisamente ese estado emocional en el cual nos vamos encontrando, ¿no? He escuchado, por ejemplo, que para la medicina china, pues a cada emoción corresponde un órgano y viceversa, ¿no? Y bueno, pues en buena medida hablaría, ¿no? Este planteamiento de esto que nos acabas de decir, ¿no? Por decir, la tristeza va relacionada, por ejemplo, con los pulmones, ¿no? Entonces, digamos, los pulmones, bajo lo que nos acabas de decir, sería como el medio a partir del cual, ¿no? Se manifiesta, ¿no? Esa emoción. Pero entonces, pues digamos, ahí es a donde estaría como la carencia, ¿no? O la limitación de la medicina occidental, ¿no? Porque al hacer, ¿no? Al partir al cuerpo, por un lado el cuerpo, por otro lado la mente, pues entonces no, es muy difícil precisamente generar una, una salud equilibrada, porque pues simple y sencillamente a los psicólogos es a los que les toca tratar a los locos, ¿no? y entonces hay una división en la cual pues a cierto especialista le toca un órgano y entonces es muy difícil que la gente sane, ¿no? Sí, sí, exactamente así es. Entonces, volviendo a esta situación de lo que decías, que un conflicto de miedo, me parece que dijiste que tiene que ver con los pulmones, efectivamente, pero es miedo a morir, ¿no? Los pulmones sirven para respirar, ¿no? Jalas aire y cuando sientes, por ejemplo, ahorita en esta época de pandemia, ¿no? Empiezas a sentir que te falta el aire, incluso la epigenética conductual dice que en donde aprendemos nuestra primera experiencia de muerte es cuando nacemos. ¿Por qué en ese momento es nuestra primera experiencia de muerte? Porque nosotros nos alimentamos con el cordón umbilical, respiramos por el cordón umbilical, y entonces cuando tú naces, cortan ese cordón umbilical y haces esto, ¿no? Te cortan la vida, te cortan el alimento, te cortan la respiración, y entonces los investigadores de la epigenética dicen que es cuando tienes tu primera impronta, tu primera experiencia de muerte. Ahí la aprendimos, ¿no? Porque nadie nos las enseña, ahí lo vamos escuchando y tampoco no nos preocupa mucho, vamos esperando hasta que nos toque, ¿no? Pero eso es lo que dice la epigenética conductual. Muy bien. Oye, y también una cosa que he escuchado en las diferentes perspectivas holísticas recientes es que constantemente se utiliza el término física cuántica, que bueno, pues es evidentemente un término que tiene su origen en los descubrimientos de Einstein y se convirtió de hecho en un paradigma dentro de la física, ¿no? En el ámbito de la ciencia dura, por llamarle de algún modo. Y al mismo tiempo, pues aparece, digamos, o lo podemos encontrar, insisto, en estas perspectivas terapéuticas, que pudieran ser acusadas, ¿no? De no ser precisamente Sí, ciencias duras, ¿no?
¿Tú cómo ves esto? O sea, ¿cómo se está dando, cómo es que este planteamiento de la física cuántica, por ejemplo, en el caso de lo que tú practicas, cómo se da, digamos, esa, Transición. cómo se complementan, Ah, ¿no? ok. Mira, nosotros lo que comprendemos, bueno, en 1925 más o menos, empezaron a incursionar, o los físicos se dieron cuenta de que el átomo no tiene nada dentro, es decir, hay neutrones, protones y toda esa cosa, pero al final de cualquier partícula está vacío, ¿no? Entonces, la física cuántica quiere decir que es el estudio de las cosas micro, de las cosas más pequeñitas. La física clásica pues hablaba de las cosas macro, las que se ven, ¿no? Las que se pueden tocar, las que se pueden percibir. Entonces la física cuántica descubre que realmente lo que vemos no es materia, es energía, ¿sí? Y a partir de allí empieza entonces el método de bioneuroemoción relacionado con la física cuántica, establece más o menos vamos a hablar de una diferencia o vamos a hablar que la física clásica es cierto, es correcto, todo está bien, pero hay un complemento que se llama física cuántica, ¿sí? Porque fíjate, con relación a la física clásica, que nosotros le llamamos determinismo o newtoniano entonces, fíjate, el paradigma newtoniano dice que desde este paradigma, el newtoniano, lo que ocurre en nuestras vidas sucede por casualidad, ¿sí? Eso es lo que se sabía de acuerdo a la física clásica, ¿no? Luego hay otro paradigma que dice que nuestra influencia en el entorno es mínima, por lo que la vida es algo que ocurre allá afuera y que nosotros no podemos hacer nada contra eso. Que es una concepción materialista que expone que la causa de nuestros pensamientos deriva de un cerebro constituido de materia. ¿Qué quiere decir? Que tus pensamientos, de acuerdo a la física clásica, no van a ningún lado, no van a ningún lado, ¿no? Yo en este momento estoy lanzando un pensamiento negativo al universo, a esta energía, y la física clásica dice que no va más allá de que es tu pensamiento, ¿sale? Y este paradigma no nos da demasiadas opciones, salvo la de vivir las consecuencias de las cuales decimos nosotros que no somos la causa. Es decir, yo no soy causa y efecto a la vez, ¿no? El que tiene la culpa es mi esposa porque no hace lo que yo digo, ¿no? El que tiene la culpa es mi jefe porque no piensa como yo pienso, ¿no? Eso es una separación que hacemos de la física clásica y la física cuántica. Luego, fíjate, el paradigma metafísico, que es la física holística o la física cuántica, dice que todo tiene una razón de ser y un para qué. Todo está entrelazado y solamente existe la sincronicidad. Es lo que te decía hace un rato de la ley holográfica. La parte está en el todo y el todo está en la parte. Tú y yo en este momento estamos conectados. Todas las personas que nos están escuchando en este momento estamos conectadas. Incluso mi pensamiento se expande hacia este campo cuántico, hacia esta matrix, hacia este Dios, si tú lo quieres ver como una religión, como un todo, ¿no? Luego el paradigma metafísico dice que existe un orden implícito, una inteligencia universal que se mueve mediante un orden perfecto y de la cual formamos parte. Es una matriz que lo une y lo interrelaciona todo. Hay una inteligencia que interacciona con los pensamientos y sentimientos de todos nosotros. ¿Qué quiere decir? Ya te decía hace un momento. Dicen los estudiosos que, por ejemplo, si tú lanzas un pensamiento de muerte, que hay alguien allá afuera que solamente está esperando ese tramo de energía, esa conciencia densa para que consuma y mate a alguien, ¿no?
dicen que nosotros somos también responsables de las hambres que hay en el mundo, de las guerras que hay en el mundo. Porque cuando vivimos con un pensamiento de carestía o con un pensamiento de que no somos, ¿cómo se dice? No somos abundantes, ¿no? Tenemos un pensamiento que decimos, no, pues yo nací pobre, yo soy pobre y esas cuestiones. Entonces se hace una masa crítica que se va en algún lado, en algún sitio, y puede ser que sea, por ejemplo, en esos países en donde la gente se está muriendo de hambre, ¿no? Porque tú lanzas un pensamiento y como no soy yo solo el que lanza ese pensamiento, porque habemos más personas que nos sentimos que somos pobres que los que tienen abundancia, entonces imagínate esa masa crítica que se hace y se lanza en esta matriz o en este universo, en esta fuente de energía, ¿no? Entonces, eso es lo que dice el paradigma metafísico, ¿no? Luego dice, nuestra realidad se relaciona directamente con nuestra percepción y nuestro entorno refleja la información almacenada en nuestro inconsciente, lo que yo te decía hace un rato. Si cuando yo fui concebido el ambiente emocional, o si yo fui un proyecto sentido, que proyecto sentido no es más que papá y mamá se pusieron de acuerdo para tener un hijo, entonces si fui proyecto sentido, a la hora que se embarazó mamá todo estaba padre. Pero si mamá, por ejemplo, es estudiante y con la pasión del noviazgo y toda esa cuestión se le va la mano, tiene relaciones sexuales y queda embarazada, la epigenética conductual dice que desde el momento en que esa madre dice chin, quedé embarazada, desde ese momento está rechazando al producto que tiene en el vientre, ¿ok? Entonces es la primera impronta de ese ser humano que está en el vientre de esa mujer, de que no es bienvenido. Incluso cuando hay un proyecto sentido en donde decimos, vamos a embarazarnos en un año y vamos a tener un hijo o 2 hijos, y entonces llega el momento y empiezan a hacer la tarea, se embarazan, y el papá muy contento reciba la noticia, pero dice, ay, ojalá y fuera hombrecito. Y si no es hombrecito, entonces el producto que está ahí tiene una impronta de rechazo. Eso es lo que dice la epigenética conductual, que desde ese momento se empieza a escribir la historia del ser humano, ¿no? John Kelly, por ejemplo, dice que el ser no nacido, en los 9 meses que van de la concepción al nacimiento, moldean su personalidad, ¿no? Nessa Carey, en su libro de la revolución epigenética, dice que es muy importante el estado emocional de la madre durante los 3 meses de gestación, ya que van a influir el resto de la vida de ese ser humano, ¿no? Me voy a interrumpir tantito porque esto que estás diciendo pues es fundamental, porque en buena medida, pues resulta ser que después de muchos años de que no hemos tomado en cuenta nuestras emociones y que más bien les hemos dado la vuelta, ¿no? Que más bien hemos procurado posponer, ¿no? Muchas de las emociones que tenemos, muchas veces no nos interesa ni siquiera conocer cuál es el origen de tal o cual emoción, ¿no? Bueno, pues resulta, ¿no? Que influye en una medida bastante grande, ¿no? En la manera como actuamos y cómo nos vamos desarrollando, ¿no? Ya lo dices, bueno, hasta desde la propia concepción, ¿no? Entonces, un poco bajo la lógica de lo que mencionabas respecto a la pregunta que te hacía hace un momento, o sea, lo que está, digamos, en medio del átomo, ese vacío, bueno, que más bien lo que nos estás diciendo es que es energía, ¿no? Y que esa energía, ¿no? Es la que se mueve hacia algún lugar, y esa energía en buena medida es la que influye en nuestras emociones, ¿no? Es la que movemos a partir de nuestras emociones, ¿no? Bueno, imagínate, dos siglos,
Porque yo creo que las culturas tradicionales algo de esto sabían, ¿no? Por eso es que es mucho más holística la medicina tradicional de las comunidades que la medicina occidental, ¿no? Algo sabían, ¿no? O sea, no exactamente a lo mejor bajo esta lógica que hoy se plantea, pero algo de esto yo creo que sabían, porque en buena medida, pues hay toda una serie de rituales para el nacimiento, para la concepción, o sea, cuidar, digamos, todos estos procesos que ahorita tú nos acabas de describir y que nosotros cada vez, digamos, tenemos menos cuidado en ellos, ¿no? Bueno, ahora ya con, digamos, todo esto que ha surgido, creo que hay más herramientas para cuidarlos, ¿no? Pero al menos en los últimos 2 siglos queda claro que, pues, sucedían las cosas y ya, ¿no? No nos preocupábamos mucho por qué estaba sucediendo emocionalmente en una persona cuando iba a casarse, iba a tener hijos, iba a crear una familia y bueno, pues, en buena medida por eso estamos como estamos, ¿no? Y valdría la pena que, ¿Cómo ves? no, pues yo, mira, yo lo que te comentaba es que la ley de la conservación de la energía, que es la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Si todo es energía realmente, si tú y yo estamos de acuerdo y todo el mundo está de acuerdo en que todo es energía, entonces la información que tenemos engramada, es decir, esas improntas desde que nacimos, toda la información filogenética, porque es información ontogenética desde que fuimos concebidos hasta que nacimos, y la filogenética también es desde que aparece el primer ser vivo hasta que aparece el hombre, ¿no? Esa es la filogenética. Y también hay información transgeneracional. Entonces, fíjate, si todo es energía, toda esa información que nosotros traemos, eso es lo que hacemos es que, ni modo, tú traes una impronta o tú traes un archivo de cuestiones que determinan tu personalidad y esa información no la podemos destruir. Tampoco la vamos a crear porque ya está ahí, no se crea ni se destruye, solamente la vamos a transformar. Y entonces, con un método, con un modelo de aplicación que utilizamos nosotros, lo que hacemos es que buscamos el momento semilla de cuando tú experimentaste esa situación de mucho miedo o de mucho odio, ¿no? Entonces, ¿qué es el momento semilla? Ese término lo acuñó William Brown. El momento semilla no es más que ponte a pensar de una semilla de cualquiera, la que tú quieras. Dentro de esa semilla no tiene una planta, tiene información. Entonces esa semilla está esperando caer en terreno fértil para que nazca, para que florezca. Y entonces lo que nosotros hacemos es buscar el momento semilla a través de un método que nosotros le llamamos el hilo de Ariadna, ¿no? Que el hilo de Ariadna no es más que viene de la mitología griega, ¿no? Que es la hija de Minos, enamorada de Teseo y que ayuda a Teseo a matar al Minotauro ese y que ella según le da un hilo mágico, ¿no? Y una espada para que mate a ese monstruo, porque cada año, me parece, no sé cada qué tiempo, le ofrecían 7 mujeres y 7 hombres, ¿no? Y se los devoraba y se los comía. Entonces ella, como era una doncella, tenía miedo de que la fueran a ofrecer ahí, entonces lo ayuda a Teseo para que mate al Minotauro. Entonces de ahí viene el hilo de Ariadna, ¿no? Que se entiende que era un laberinto en donde estaba, ¿no? Entonces, pues para que pueda salir de un laberinto está complicado. Entonces nosotros lo que hacemos es que vamos buscándole, ¿no? Por dónde sí, por dónde no, hasta que llegamos al momento semilla. Y entonces el consultante, al resentir nuevamente esa experiencia, baja la energía. Es decir, esa energía negativa que tenía atrapada ahí. Por eso es que ves que muchos hablan de que traes una carga y ponen un mundo aquí en tu espalda, ¿no? Y todas esas cosas. Pues es más que la energía negativa acumulada, ¿no? Cuando termina el consultante de trabajar, entonces él se siente, desde la primera consulta, él se siente liberado, se siente liviano, en la generalidad te comentan eso, ¿no? Es que efectivamente es como una carga, ¿no? A veces andamos cargando cosas, ¿no? Así que
sentimos el peso, ¿no? ¿En dónde lo sentimos? Pues precisamente en el cuerpo, ¿no? Y sea que sintamos solamente el peso o sea que ya empiece a tener repercusiones en algún órgano, ya hablando en términos de salud ya mucho más específicos, ¿no? Y supongo que entonces, al hacer este ejercicio, ¿no? Ahora te voy a hablar un poco como historiador, ¿no? Es un poco como cuando a nosotros nos interesa, y te lo comentaba hace rato, ver los procesos formativos, ¿no? O sea, ¿en qué momento a ti te interesó hacer tal o cual circunstancia y cómo ese momento no solamente es lo que tú viviste, sino también qué estaba pasando alrededor, ¿no? El contexto, ¿no? Y eso te permite entonces tener mayor claridad de qué te motivó a hacer tal o cual circunstancia. Bueno, en este caso, ¿no? Es importante saber de dónde te viene este peso, ¿no? De dónde te viene esta enfermedad, no solamente de una cuestión meramente física, ¿no? Que sería atribuírselo a que un órgano funcionó, no funcionó, o dejó de funcionar, o se relacionó mal, o solamente es la alimentación, que también juega un papel importante, porque además también nos alimentamos también en función seguramente de cómo nos sentimos emocionalmente, ¿no? O sea, nuestras acciones van también generando condiciones físicas, ¿no? Para ir cumpliendo, digamos, con esa misión ya pareciera sembrada, ¿no? Como utilizando el término que tú mismo mencionabas hace rato, fue sembrada previamente, ¿no? Actuamos en consecuencia y por eso es una seguidilla de aciertos o también una seguidilla de formas de ir cayendo en una enfermedad, por ejemplo, o en un problema que pareciera irresoluble, ¿no? Sí, y lo que tenemos que hacer es despertar, porque fíjate, de acuerdo al método de bioneuromoción decimos que tú no vives tu vida, eres un robot. Es decir, todas las experiencias, todos los archivos, toda la información que tienes ahí es la que detona que vivas tu vida en este día. Recuerda que lo manejamos permanentemente en cualquier lugar que el ser humano piensa un 5% y el 95% es inconsciente, ¿no? Entonces, tenemos una mente consciente que solamente utiliza el 5%, tenemos una mente subconsciente que utiliza el 95%. Entonces, si es verdad eso de que los archivos están ahí o que tu vida está determinada por toda esa información que hay ahí, pues eso es lo que vives hasta que no haces conciencia. Y por ejemplo, Joe Dispenza dice que tenemos como tres mentes, ¿no? Ahora sí que hay dentro de las dos mentes, hay una mente que se llama analítica, ¿no? De la mente consciente, el inconsciente y en medio está la analítica. Y esa mente analítica es lo que denomina el curso de milagros como ego. Esa mente te dice, si tú dices, voy a ir a una terapia con constelaciones o voy a ir a Reiki, voy a ir a Ho'oponopono, no sé, a donde tú quieras ir, esa mente analítica te dice, no hombre, ¿para qué vas? Hay cosas más importantes que hacer, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no quiere perder su autoridad. Tú tienes miedo de ir a resentir nuevamente una situación dolorosa, ¿no? Hace 20 años sucedió algo en casa, a mi papá hizo tal cosa o a mi hermano le sucedió tal cosa, lo tienes ahí y eso ya lo tienes archivado. No lo quieres recordar porque duele, ¿sí? Entonces, con la mente consciente prácticamente vivimos solo lo que nos gusta, solo lo que es padre y todo lo que hacemos normalmente. Te cepillas, te bañas, vas a trabajar por la misma calle, en el mismo coche, platicas con las mismas personas. Eso es lo que hace tu mente consciente. Pero el subconsciente es como el ejemplo que ponen en todos los lugares, es como cuando aprendiste a manejar, ¿no? No sabías dónde estaba el clutch, el freno, la palanca y veías por todos lados, pero ya que aprendiste, ya es en automático. Entonces, nosotros vivimos de esa forma, en automático vivimos. Por eso es que el método de bioneuromoción dice que estamos robotizados, no vivimos nuestra vida, vivimos lo que nos enseñaron nuestros ancestros, nuestros padres, la sociedad en donde vivimos, la universidad a donde fuimos y todo eso. Muy bien, Andrés, pues ha sido una plática bien enriquecedora, ¿no? Ahora que te digo, hay una gran cantidad, tenemos
pues nada más te asomas a YouTube y ya encuentras un montón de información, ¿no? Para empezar, ¿no? Pero bueno, el problema siempre está en que a donde hay mucha información, pues cómo le haces para seleccionar lo más adecuado, ¿no? Así que, bueno, pues te agradecemos mucho que nos hayas compartido tanto la experiencia de vida como también lo que realizas cotidianamente en estos procesos de acompañamiento. Ok, sí. Mira, nada más para terminar, si todas las Sí, personas... claro, adelante. Todas las personas que nos van a ver y que nos están viendo en este momento, fíjate, va para reflexionar esta oración. El curso de milagros dice que el cuerpo no se enferma, que nosotros lo enfermamos. Entonces, si es verdad que el cuerpo no se enferma, que yo lo enfermo por mis resentimientos o por todas las situaciones que vivo negativamente, entonces si invierto esta situación, entonces si soy capaz de enfermar mi cuerpo, también soy capaz de curarlo. Muy bien, pues así de poderoso, digamos, puede ser nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿no? Y desafortunadamente, constantemente estamos desaprovechando ese poder. Andrés, muchas gracias. Ok, muchísimas gracias a ti. A quienes llegaron hasta esta parte del video, les agradecemos su atención. La próxima semana tendremos otra entrevista. Aquí es Epistémica TV.